Abra su Biblia, Lucas capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 25. Dice la Biblia: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Una vez más, verso 25, les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos atraído hacia ti, Señor. Gracias, Señor amado, con el propósito de adorarte, de exaltar tu nombre, de proclamar tus alabanzas. Tu palabra dice: este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y a eso venimos esta noche, Señor, a publicar tus alabanzas. Señor amado, también hemos venido para ser confrontados por tu palabra. Nos has traído para confrontarnos, para exhortarnos y para edificarnos con tu gloriosa palabra, Señor. Que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos escuchar, Señor, lo que tu Espíritu Santo tiene para decirnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay dos cosas que son necesarias que nosotros podamos entender y podamos tener plena convicción acerca de esto. Lo primero es que si nosotros no caminamos en la voluntad del Señor, vamos a padecer. Amén. Vamos a padecer por desobedientes. Si no caminamos en la voluntad de Dios, vamos a padecer por desobedientes y vamos a ser disciplinados por Dios, porque la más grande demanda de Dios es la obediencia a su voluntad. Ahora, lo segundo es que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, también vamos a padecer, pero no por desobedientes, sino por obedientes. Porque también cuando somos obedientes padecemos, pero hay una gran diferencia entre las pruebas de nuestra fe y las disciplinas por nuestras malas actitudes y nuestros pecados delante de Dios. Recuerde que nosotros constantemente estaremos siendo probados en nuestra fe y también seremos disciplinados por el Señor. Porque la Biblia dice que cuando nosotros somos hombres de doble ánimo, dice la Biblia que somos semejantes a las olas del mar que van y vienen y parece que van a pasar, pero no pasan del mismo lugar. Y eso es algo que normalmente ocurre en la vida de la mayoría de nosotros. Somos cristianos veleidosos. Esa palabra veleidoso ya le he dicho que significa una persona de doble ánimo. Y dice la Biblia que los que son de doble ánimo deben de purificar sus corazones. ¿Y sabe cómo Dios purifica los corazones? El Señor purifica los corazones por medio de su palabra, obviamente, por medio también del castigo. La Biblia dice, creo que ese proverbio dice: el castigo purifica el corazón. ¿Ha leído eso en la Biblia? Eso dice la Biblia. El castigo purifica el corazón. Entonces, si nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, vamos a padecer, vamos a ser disciplinados. Y si caminamos en la voluntad de Dios, también vamos a padecer. Vamos a ser probados en nuestra fe, porque es necesario que usted y yo seamos probados. Amén. Siempre el Señor va a desafiar nuestra fe, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe. ¿Cuántos creen eso? El Señor quiere que nosotros maduremos, y recuerde que madurar tiene que ver con ser como Cristo. Y si hay algo que nosotros no podemos olvidar es que el Señor, que el Padre quiere que cada día seamos como su Hijo Jesús.
Ese es el deseo del Padre. Es más, el apóstol Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo, hasta el día de Cristo. ¿Y cuál es la buena obra que Él ha comenzado en nosotros? Pues la obra de perfección, de madurez, de hacernos semejantes a Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo cada día? Amén. Entonces es necesario que seamos quebrantados muchas veces, que seamos afligidos para que nosotros aprendamos la obediencia. Entonces, en este relato que nosotros leímos, inicia con la orden del Señor, le dice a sus discípulos: cambiémonos de orilla. O sea, no fue algo que se le ocurrió a los discípulos, porque esto es algo, y por eso lo decía al comienzo, muchas veces pensamos: yo quiero caminar en la voluntad de Dios para no padecer. Pero el padecimiento es necesario en nuestra vida, hermanos. Se lo voy a volver a repetir: el padecimiento es necesario en nuestra vida. Amén. Dice la Biblia que nosotros debemos de gozarnos en las pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce fortaleza, produce entereza. Entonces es necesario que seamos afligidos, pero dice que debemos de nosotros de alegrarnos por lo que el Señor está provocando en nosotros. Dice la Biblia que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. Y si Cristo padeció, ¿cómo no vamos a padecer nosotros también? Amén. Entonces el padecimiento es necesario en nuestra vida, aunque estemos caminando en la voluntad del Señor. Es más, usted ve todo el padecimiento de Cristo. ¿Por qué Cristo padeció? Porque estaba caminando en la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Es que Él fuera a la cruz, que muriera en la cruz y pagara por nuestros pecados, nos redimiera de toda nuestra maldad. Ese era el propósito de Dios. Pues de la misma forma, entonces, el Señor ha comenzado en nosotros una buena obra y Él nos va a perfeccionar, y Él nos perfecciona por medio de las aflicciones. De la misma forma en la que el Padre perfeccionó a Cristo, de la misma manera el Señor nos perfecciona a nosotros. No hay otra manera. Usted se imagina, sería tremendo poder ser perfeccionados solamente leyendo la Biblia. Que de repente decimos: bueno, este mes, estos 2 meses vamos a leer la Biblia, y cuando terminamos de leer la Biblia vamos a ser como Cristo. O usted dice: voy a leer este libro que se llama 40 días con propósito, y cuando termine de leer este libro yo voy a ser como Cristo. Imagínese usted fuera tan, pero no es así. Entendemos que no solamente se trata de leer la Biblia, sino que siempre vamos a ser examinados si realmente estamos aprendiendo, Por eso es que la vida de los discípulos era algo tremendo, porque andaban con el Señor y miraban al Señor haciendo unas cosas impresionantes, y miraban al Señor padeciendo, y el Señor enseñándole tremendas lecciones a sus discípulos. Entonces aquí el Señor fue el que le dijo: vamos a cambiarnos de orilla. No fue algo que se le ocurrió a los discípulos, sino al Señor: cambiémonos de orilla. Pero en ese proceso, en el proceso de cambio de orilla, dice él que se levantó una gran tormenta, una tremenda tormenta. Aunque nosotros estemos caminando en la voluntad de Dios, aunque Dios nos diga que hagamos algo, entendamos que en algún momento se van a levantar tormentas en nuestra vida. Se van a levantar tormentas, porque eso es parte de nuestra vida. Amén, es parte de nuestra vida. Y el Señor permite esas cosas para que nosotros anhelemos cada día ser como el Señor, para que nosotros salgamos de nuestra comodidad, porque la verdad es que a nosotros nos gusta mucho la comodidad. ¿Verdad que así? ¿Cuánto les gusta la comodidad? Y entonces estamos ahí cómodos, estamos tranquilos, pero el Señor dice: no, yo quiero que crezcas en tu fe, porque yo quiero usarte, porque yo quiero que seas un vaso de bendición, de honra, un instrumento de honra. Ese es el deseo del Padre para nosotros. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros podamos ser de bendición para este cuerpo suyo, para la iglesia. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que nos salva y nos sentamos en una silla y ya nos sentamos a recibir las bendiciones de Dios. No, el Señor quiere usarnos. El Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado para administrar. Porque un día nos va a pedir cuenta. Amén, hermanos. ¿Cuántos vamos a dar cuenta, hermano? Todos hemos recibido, dice la Biblia, dones, hemos recibido talentos,
y debemos de ponernos al servicio del reino. Por eso es que el Señor nos saca de la comodidad. Al Señor no le gusta que nosotros estemos cómodos en nuestra vida. El Señor espera que nosotros cada día podamos ser como el Señor. Pero lo peor que nos puede pasar a nosotros es acomodarnos a la vida espiritual que muchas veces tenemos. Porque si hay algo, hermano, en lo que nosotros debemos desafiarnos a nosotros mismos constantemente es a crecer en nuestra fe. No debemos de conformarnos porque, hermanos, somos tan conformistas muchas veces, nos acomodamos con el tipo de matrimonio que tenemos. Decimos, bueno, lo importante es que todavía estamos juntos. No, eso no es lo más importante. Qué bueno que están juntos, pero no solamente deben de estar juntos, también tienen que glorificar al Señor. Deben demostrar que se puede ser feliz en el matrimonio. Amén, hermanos. No podemos acomodarse, bueno. ¿Verdad que sí? Así se acomoda uno, bueno. Hay gente que está peor que nosotros, bueno. Y nos acomodamos a nuestra vida financiera, bueno. Así quiere el Señor que estemos. ¿Será que el Señor quiere que estemos así? Pero lo peor que nos puede pasar es acomodarnos a ese estilo de vida espiritual que tenemos, que leemos la Biblia de vez en cuando, que oramos de vez en cuando, que nos congregamos de vez en cuando, que servimos por temporadas. Servimos por temporadas. Pero el cristiano, dice la Biblia, que debe de dar fruto constantemente. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan capítulo 15? Dice la Biblia que el Señor nos ha limpiado para que nosotros llevemos fruto y nuestro fruto sea un fruto permanente, no solamente abundante, sino permanente. Entonces dice el Señor en Juan 15, dice, al que da fruto, ¿qué hace el Señor? El Señor lo limpia. ¿Para qué lo limpia? Para que dé más fruto. Qué tremendo es. Por eso que, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador? Dice que hay una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto a cómo, dice la Biblia. ¿A cómo? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Y uno dice, bueno, ojalá que aunque sea el 30 quiero dar yo. Ese es el pensamiento que tenemos. Es como el que estudia dice, ¿cuánto? 61 aunque sea, pero que pase. Hay gente que dice, no, yo quiero entrar al cielo aunque sea de panzazo. Hay gente que si yo lo escuché así, bueno, contar, aunque sea de panza, pero que entre al cielo. No, es que no es esa la forma en la que hemos de pensar. Dice la Biblia que cuando yo me ocupo del reino de Dios, dice la Biblia que cuando yo estoy ocupado en mi salvación, dice que se nos otorgará una amplia entrada en el reino de los cielos. ¿Ha leído eso usted? El apóstol Pedro lo dice en su primera carta. Dice, se nos será otorgada entrada amplia al reino de los cielos. Pero el problema es, hermano, es que estamos demasiado cómodos en nuestra vida espiritual. No olvidemos esto entonces. El Señor nos ha limpiado para que demos fruto. Y si usted está dando fruto, ¿sabe qué hace el Señor con los que da fruto? Los limpia. ¿Para qué? Para que sigan dando más fruto, para que nuestro fruto sea un fruto abundante. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿qué tipo de fruto estamos dando nosotros? El Señor nos limpia para que demos fruto y nuestro fruto sea un fruto abundante y un fruto constante. Sin embargo, esa vez nosotros damos frutos por temporada. No, la vida del cristiano no es una vida de temporada. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor, ¿se acuerda el pasaje? Cuando dice la Biblia que el Señor tuvo hambre, se fue a una higuera y en la higuera no había fruto. Y la Biblia claramente dice que no era tiempo para que hubiesen frutos. Sin embargo, el Señor maldijo a la higuera. Dice que la higuera se secó. Obviamente hay una simbología. La higuera es símbolo de la religión. Muchos creen que la higuera es símbolo de Israel. Pero la higuera también tiene que ver con nosotros. Es importante que nosotros demos fruto, no por temporada, sino siempre. Que podamos, por eso el apóstol Pedro dice, antes creced en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos tener un crecimiento constante. Amén, hermanos. No podemos detenernos en nuestro crecimiento. Y hay cristianos que se han detenido en su crecimiento. No están creciendo. Pregunta, ¿está creciendo, hermano? ¿Está creciendo? Dice hasta que todos alcancemos, ¿qué dice? ¿La qué? La estatura del varón perfecto. Debemos de crecer en estatura espiritual. Debemos cada día ser más como Cristo. Sin embargo, hay muchos cristianos
que estamos estancados en nuestra vida espiritual y no estamos creciendo. Es más, hay algunos que van para atrás más bien.